Hola, buenas tardes para todos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos otra invitada de lujo. Este canal, la verdad, que se viste de lujo cada vez que tenemos un invitado nuevo. Ella es nacida en Colombia, pero vive en España hace mucho tiempo. La tenemos con nosotros a Giselle Miranda Salas. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola Adriano, gracias por la invitación. No, gracias por aceptar y tan rápido, la verdad, ponerte en contacto. Eso lo aprecio mucho. No todo el mundo, siempre lo digo, los canso a la gente, Giselle, porque capaz que no viste ningún video, pero siempre hay que rescatar a la gente que te responde, con esa humildad que tenés vos. Y bueno, siempre lo voy a agradecer, aunque la gente se canse. Giselle, nos gustaría que nos cuentes un poquito quién sos, qué pasó en tu vida, cómo cambió, todo lo que nos puedas contar, si puede ser. Vale, pues mi experiencia cercana a la muerte, esto sucedió en el 2015 y fue el final de una enfermedad física que empezó en el sistema digestivo, aparentemente, ¿no? Porque hay mucho detrás de una enfermedad física. Toda nuestra historia está ahí detrás de una enfermedad física, pero para nuestra mente racional fue una enfermedad física que avanzó y después de 6 años de enfermedad morí. Y en esa experiencia de muerte, en el momento en el que muero, yo me veo desde el techo de la habitación. Y en ese momento en el que estoy viendo mi cuerpo físico, y para mí fue muy fácil entender que me estaba muriendo o que me había muerto. Fue muy fácil porque la situación de 6 años me ayudó a asimilar el proceso. Es decir, cada vez iba a peor físicamente, aunque estuve en muchos tratamientos médicos y había muchos intentos de probar cualquier situación para mejorar. Cambié la alimentación. De todas las maneras, yo me consideraba una persona que se cuidaba en la comida. Sin darme cuenta, me di cuenta que de manera natural, desde los 16 años, era vegetariana y en algunas épocas vegana, pero no porque me lo hubiera propuesto, sino porque de alguna manera respetaba mi cuerpo, escuchaba mi cuerpo, hacía mucho ejercicio, no mucho, pero me refiero a que tenía una constancia de movimiento, actividades al aire libre, deportes, yoga. Sentía que tenía una vida muy estable, y entonces esa enfermedad digestiva fue como un proceso de investigación profundo, de probar todo, de escuchar mucho a los médicos, de, de, de probar todo, como ser muy cuidadosa para confirmar que no era por algo que yo no estuviera haciendo. Eh, Incluso viajar a otras partes, no importaba la dificultad, invertir todo lo que era mi dinero, mi tiempo o nuestro dinero y nuestro tiempo, porque esta enfermedad empezó cuando me casé. Felizmente, fue un matrimonio, el mejor momento de mi vida. Era una realización personal en todos los sentidos, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel profesional. Casarte realmente enamorada, sintiéndote correspondida, o sea, era el mejor momento de mi vida. Y además justo enfermarme por un tema digestivo en donde mi cuerpo siempre había respondido muy bien con la alimentación, con la digestión, con todo, con mi peso, con todo. No tenía ningún miedo a la comida, que yo fuera consciente, no tenía ningún problema de nada. Me sentía muy a gusto con mi cuerpo. Entonces, esos 6 años de enfermedad con el sistema digestivo, en donde no podía comer y lo que comía me llevaba a unas crisis tremendas de alergias, de intolerancia, de gases. Me hicieron durante un año, el primer año de enfermedad, los médicos me mandaban medicamentos para retener, porque mi intestino no retenía lo que yo comía. Entonces,
un año de tomar medicamentos para retener y que no funcionaban y la cosa iba a peor y ya era sangrado, insomnio, ¿cómo se dice? Anemia, ya era una desnutrición y además se complicaba con temas que no te dejan vivir normal, o sea, no te puedes, ya no puedes sostener 2 horas en el trabajo sin ir al baño, sin pasar algún susto, alguna vergüenza. Entonces, después del año estuve ya como que se lo tomaron mucho más en serio, hicieron una cantidad de analíticas ya para buscar, yo qué sé, un tumor en alguna parte o algo en alguna parte muy escondida. Y ya fue un estudio que duró más o menos un mes y medio y ya era un análisis profundo en la cabeza, en el corazón, en los huesos, en todas partes. Y claro, durante ese mes y medio, tantas pruebas, la mayoría de pruebas era o en ayunas o con el intestino totalmente limpio. Entonces, esa pureza o esa limpieza exhaustiva durante ese mes y medio pues fue como lo más fuerte en donde la enfermedad cogió más fuerza, porque ahí en esas analíticas lo que encontraron, afortunadamente no encontraron nada maligno, pero despistaba mucho porque sí que saltaron una lista de alergias tremendas, no solamente a muchos alimentos, sino también a metales, a látex, a cosas que están prácticamente en todas partes, en nuestro día a día. Y luego también 4 o 5 alergias que parecen pocas, pero cuando tienes alergia a lo básico, a lo que está en todos los alimentos, también se vuelve complicado vivir. Y además, pues Helicobacter pylori, Anisakis, algunas bacterias que para eliminarlas tuvieron que darme unos tratamientos que eran fuertes y además en el primer tratamiento no desaparecía. Y entonces era 2, 3 veces y no desaparecía. Entonces era un proceso de no hay nada, pero el sistema no funciona y no mejora. Y al final, después de esa prueba exhaustiva, lo que me decían los médicos era evita las alergias, evita las intolerancias, evita consumir todo esto que te da alergia y intolerancia y ya está. Pero no se puede vivir así, porque ya el tema de salir a comer, socializar, estar en un momento, en un día de trabajo era imposible, dormir era imposible, soportar el dolor de cabeza, la inflamación en el cuerpo, no poderte vestir porque no te cerraba la ropa, era todo una situación tremenda. Y entonces, pues, como era tan desconcertante, por eso fue como un estudio de probar, 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 y para mí se convirtió como en una lucha de decir, ¿por qué si hago lo que me dicen los médicos no funciona? ¿Por qué si yo me he cuidado en esto especialmente y ha funcionado especialmente, por qué no funciona? Entonces entré en una ira conmigo misma de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y me daba rabia de sentir hambre porque no puedo, o sea, ver a mi marido comer cosas y el caso es que hubo un momento en la enfermedad en donde ya perdí el movimiento, perdí el equilibrio, perdí la fuerza, las taquicardias eran constantes, la respiración ya era una cosa difícil, lo más básico, que era mantenerte en pie y respirar, era difícil, ya estaban afectados otros órganos, se estaban complicando el hígado, los riñones. Entonces, para mí fue fácil entender en ese momento en que veo mi cuerpo en la cama y yo me veo, la visión que yo tengo es desde arriba, pues después de todo ese proceso puedo entender que estoy muerta. Y en el momento en que yo me doy cuenta de que estoy muerta y al mismo tiempo es una sensación de cómo puedo estar muerta y darme cuenta que estoy muerta, Claro. es muy impactante. Es tan impactante que ahí empezó mi viaje. Y ese viaje yo lo recuerdo
Y entiendo que ya han pasado 10 años y tengo más o menos dificultad para ponerle palabras, pero puedo decir que ese viaje fue un viaje circular, pero no en un círculo cerrado, fue en una espiral. Y la sensación era tan rápida, el viaje era tan rápido que mi sensación era de ir en un túnel. La sensación era de ir en un túnel oscuro, pero a la vez no era un túnel negro, sencillamente con la luz apagada, no. Aquí hay algo súper importante y es que en ese viaje de espiral, de túnel, en donde todavía no se veía la luz, al final sí que se veía, si tuviera que decir qué es lo más parecido eh, a lo que sentí, a lo que viví en ese momento, es como si estuviera en un cine, pero en vez de ver una película, era como si estuviera viendo cientos de películas a la vez. Y además no en pantalla plana, sino el túnel entero eran todas esas pantallas. Y a esa velocidad tan impresionantemente rápida, el, eh, tener la sensación de poder ver esas partes de películas y además poderlas reconocer. Esa experiencia es también algo que te supera, es decir, que para nuestra razón humana rompe todas las creencias que nos podemos imaginar, todos los conceptos se nos caen, porque en esas películas o en esos trocitos de películas que yo podía captar en todo ese movimiento, esa rapidez y ese círculo constante, que no era un círculo cerrado, sino que avanzaba, entendí que eran partes de mi vida y de esta vida, de otras vidas, en otros planos, no solamente en el mundo físico que conozco en esta vida, eran partes en este mundo físico de otras vidas. Es decir, que Giselle Miranda Salas, habían trocitos de la vida de Giselle, pero habían trocitos de otras vidas vividas en la tierra, reconociéndome el ser en en esas diferentes vidas. Y lo más poderoso que podría eh, percibir, que era muy claro lo que estaba percibiendo, que no me parecía extraño porque era muy natural en mí, el tema es que me estaba pudiendo dar cuenta, no me había dado cuenta antes, es que tenía la capacidad de encontrar un punto en común entre todos esos trocitos de vidas que estaba pudiendo conectar o recordar. Y en todas veía algo en común. Y directamente en cuanto encontraba algo en común, volví a encontrar algo en común y era como un juego, esos juegos en donde tú puedes enlazar los pares, que tú tienes un montón de figuras y empiezas a decir esta con esta, pero en vez de hacerlo con dos, era mucha información a la vez. Y luego también, según iba entendiendo esos puntos en común, era lo más parecido a tener sobre una mesa un rompecabezas, un puzzle de, de 1 millón de piezas y según iba encontrando ese punto en común entre esos trocitos de vida, iba ordenando las piezas del rompecabezas. Y cuando tuve esa imagen global de ese propósito en mi vida, tuve una percepción del plan de mi vida, ya no desde la mente racional humana que dices, tengo que trabajar, tengo que hacer un hogar, tengo que conseguir objetivos. Es ese momento en el que veo ese puzzle, para mí ahora, ponerle palabras a eso, es como si hubiera salido
de esa percepción material de lo que es la vida, de tener familia, tener trabajo, tener dinero, tener, es salir de esa percepción materialista que para nosotros es normal y es respetable, pues es como el sueño de todo ser humano, pero en el momento en que veo eso es salir de esa percepción material a tu propósito espiritual, tu sentido verdadero, tu verdadero sentido de vida. Y en cuanto lo entiendo, inmediatamente es como si hubiera salido del túnel y no solamente veo luz, es que yo soy luz, todo es luz y es una luz que no es artificial. Sabes que es luz totalmente natural, es una luz eterna y que todo ya es luz. Es lo más parecido a, a un mundo de luz. Y ahí es la bienvenida y es la sensación de estar en casa, de toda la comunicación es desde dentro. Es decir, quienes me dieron la bienvenida principalmente fue una voz de hombre, de padre, que al mismo tiempo estaba dentro de mí y que según me hablaba la luz, yo podía saber que era mi padre y que me hablaba desde adentro. Es mucho más que telepatía, es mucho más, para mí es como yo en esta vida vengo de una familia cristiana, católica, yo lo relacioné con Dios y yo lo relacioné con el Padre que no ha sido creado por nadie, es el creador, pero no sentí un padre machista en el sentido de que solo estaba el padre. Para mí era un padre-madre y para mí era una fuente de vida y la vida no la relacioné con lo físico, la vida era esa luz. Y en el momento en que todo esto es supremamente rápido, es a una velocidad impresionante, pero a la vez lo que sentía era una paz absoluta, era como, como si todo sucediera en segundos, pero lo vivieras en la eternidad, así, en paz absoluta, sin prisas de nada, desde que entro a esa luz. Y recuerdo que la comunicación fue entender, comprender. O sea, no era una comunicación en donde tú interpretas, yo te digo una cosa, tú me dices otra, nos ponemos de acuerdo. No. Era una comunicación en donde no había posibilidad de interpretación. Era y es. Era, es y seguirá siendo. Era un lenguaje de unidad total, de perfección total, cero duda. Esa sensación, si lo tuviera que traducir, ese es el verdadero hogar, ese es el verdadero ser, ese es el verdadero origen, el verdadero destino, el verdadero camino, el verdadero propósito de estar aquí. Traducido al idioma nuestro, al lenguaje humano, yo entendí que todo lo que yo he vivido durante los 47 años en esta vida había sido para un plan perfecto, como todos los seres humanos. Lo único es que vamos llegando a ese momento de recordar el plan divino o el propósito perfecto en el momento perfecto para cada uno. Y a mí me había llegado el mío. En ese momento entendí muchísima información, pero no se explicó, no se dijo, lo supe, lo soy. Era una realidad. Entendí que mi vida, cuando en el 2015, si ya han pasado 10 años, pues yo tenía eso, 34, 35 años, había llegado, como decía, a un punto de autorrealización, según nuestras creencias humanas, pero entendí que yo había vivido toda la vida con esta capacidad de encontrar un punto en común entre
las diferencias y especialmente entre los opuestos. Y esa habilidad o atributo espiritual que estaba de alguna manera oculto en nuestras formas aparentemente personales, fue el atributo, y muchas cosas más, pero para resumirlo, fue el atributo que me permitió sanar los peores traumas de mi niñez sin ni siquiera darme cuenta la trascendencia que había. Y es que durante mi niñez, en los primeros 7 años de edad, el pediatra que nos atendía a mis hermanos y a mí mmm, recogía al niño en sala de espera, los padres se quedaban en sala de espera y cogía al niño, y si el niño tenía fiebre o lo que tuviera, en mi caso me desvestía, me tocaba, el médico se tocaba y había ahí un abuso sexual. Y esto estaba tan normalizado porque de alguna manera no había una agresión, era todo encubierto y a la vez parecía como si fuera una caricia, una revisión médica, como si fuera normal. No habían rasguños, no habían cortes, no había marcas físicas que mis padres pudieran detectar, pero yo lo recuerdo. Y en ese viaje lo recordé, no, lo confirmé. Y además entendí que era parte de todo un plan que si se ve solo desde ahí no se entiende, pero después de haber hecho todo ese túnel lo entendí. Entonces, eh, además, hubo un momento de mi infancia en que también, así como un médico de prestigio que tiene un poder y una autoridad en nuestro mundo, porque un médico, y posiblemente de los más caros de ese momento, hay una confianza de toda la sociedad en esa autoridad. Y si es salud, con mayor razón. Y además ahí no hubo consecuencias, castigo, sentencia de absolutamente nada, porque eso pasaba desapercibido. Si los niños no estaban heridos y no habían golpes y Claro. no sabían verbalizar, aquí no pasa nada. Y luego han sucedido muchas cosas que efectivamente lo confirman, ¿no? Pero hay otro tema, y es que en mi niñez y parte de mi adolescencia también viví experiencias de abuso y violaciones sexuales con una persona que entró a mi casa gracias a la confianza que despertó en mis padres. Y esta persona hacía como un rol era de tanta confianza y trabajaba para la seguridad de nuestra casa y era amigo, que llegó a ser parte de la familia. Y además tenía las llaves de casa, entraba cuando quería, se quedaba en casa. Y esta persona también me violó y abusó, ¿no? Entonces, todo esto a una niña que está en casa, porque si te pasa fuera de una manera agresiva, violenta, puedes entrar en shock. Pero todo esto que ha sido tan confuso, y en el momento en que yo intentaba gritar, avisar, decir algo, ya empezaban las amenazas, ya empezaba ese chantaje emocional, esa agresión psicológica, en donde si dices algo, mato, pierdes, alguna catástrofe peor va a suceder. Entonces, guardar tantos secretos con tanto miedo, acumular tanto miedo, y además sí que intenté decirlo, a mis 9 años de edad intenté decirlo a una persona, esta persona no me creyó y al contrario me trató como si yo me le estuviera provocando a esta persona, me le estuviera queriendo buscar esa situación. Y fue mucho más traumático todo esto, decirlo, comprobarlo. No habían pruebas físicas más que yo. Claro. Y además no era una niña que no sabía, no tenía la responsabilidad ni la madurez suficiente como para decir, mira, aquí tengo pruebas, que si hubiera pasado, pues vale, pero no pasó. El caso es que esta capacidad de encontrar un punto en común entre los opuestos es lo que me permitió eh, sostener toda esa agresión, ese miedo, y no llenarme de rencor ni de ira, sino que trabajar internamente
el poder comprender y discernir qué era mentira, qué era verdad, de qué manera me podía hacer respetar, de qué manera me podía escapar de ese agresor. Ahí hubo una escuela muy fuerte, muy, muy fuerte, y además con una madurez espiritual, con una conexión espiritual evidente. Si yo no hubiera estado tan acompañada desde dentro, desde esa conexión, no hubiera podido. O sea, ningún ser humano desde solo su mente racional puede esto. Entonces ese encuentro con la luz me ayudó a entender que aunque los seres humanos vivamos de una manera normal, realmente estamos siendo acompañados, estamos siendo parte de un plan mucho más allá de lo que vemos. Y toda esta escuela me llevó a darme cuenta que en mi adolescencia, en mi vida entera, pasaron muchas circunstancias y situaciones que me ayudaron a sanar, a entender y a no odiar mi cuerpo, pero tener que pasar por todo un proceso de rechazar mi cuerpo, de sentir que no podía tocarme la piel, muchas cosas en mi caso no fue un tema de caer perdida en la agresión, en el querer destruir, en mi caso fue al contrario, el rechazarme a mí misma, sentirme asquerosa, sentirme mentirosa, sentir que estaba que era incapaz de comunicarme porque cada vez que yo intentaba decir algo no se entendía, cada vez que yo reaccionaba de alguna manera fuerte, los demás lo veían como una exageración, pero claro, detrás había mucho miedo y muchas alarmas disparadas. Entonces, este encuentro con la luz me ayudó a entender que sí hubo un proceso de sanación desde la comprensión en esa conexión directa con la luz interior, con esa conexión, con esa luz, ese ser que cada uno es y lo hemos olvidado. Y Giselle, luego, te quiero hacer una pregunta, perdón sí, que te freno ahí. Todo eso lo pudiste ver también mientras que ibas en ese túnel. todo eso Y lo pude ver y no solamente pude ver el cómo superé los miedos, sino cuál es el propósito del miedo aquí en la humanidad. El miedo en la humanidad durante siglos lo hemos entendido como un problema, como algo a evitar, como algo a negar, como algo de lo que no se puede hablar, y resulta que cuando un ser humano reconoce el miedo como un viaje hacia esa luz interior, hacia esa verdad que te libera de tener que quedarte atrapado en el miedo, en un juicio o en una versión meramente material o meramente eh, normal, ahí vas soltando ira, resentimiento, enfado, vas soltando barrotes y creencias limitantes que te dejan atrapado en el tiempo. Nosotros, cuando un ser humano no comprende desde esa luz interior, desde esa totalidad, el miedo, los seres humanos nos vamos quedando atrapados en el tiempo. ¿Qué quiere decir atrapados en el tiempo? En que separamos la eternidad en tiempos, pasado, presente, futuro, y por otra parte separo el yo del tú, del ellos, del nosotros. Pero cuando un ser humano acepta que la única solución ante el miedo propio está dentro, nosotros estamos conectados de una manera multidimensional con la eternidad. Ese túnel de ver todas esas partes de mi vida me dejó claro que los seres humanos no solo estamos viviendo en este plano material, estamos viviendo de manera multidimensional. Y si un ser humano puede encontrar el punto en común entre lo que para cada uno es opuesto, aquello que amo y aquello que odio, si yo encuentro el punto en común, no desde la razón, sino desde esa apertura de que se me revele desde dentro esa respuesta, entonces conecto con el ser multidimensional que es eternamente libre y que desde esa libertad, desde esa luz que disuelve todo miedo, todo problema, entonces
aprendemos, recordamos el misterio de la vida, el misterio que nos ha traído a vivir aquí, a este mundo material. Y recordamos que este mundo material no es lo que hemos vivido hasta el momento. Lo que hemos vivido hasta el momento es una parte, es un proceso, es una parte de nuestra historia, pero la gracia de estar aquí y ser aquí en la tierra no ha llegado a su final. Al contrario, empezamos a vivir hasta ahora cuando recordamos que no solo somos un cuerpo, que porque ese cuerpo muere. Lo que yo entendí en el momento de la luz, yo entendí que recordar el plan quiere decir que nosotros no tenemos que seguir muriendo físicamente, que nosotros salimos de la muerte física cuando muere el ego. Morir el ego es dejar de creer que solo somos humanos, que solo somos de carne. Dejar de pensar para ser. Hemos estado atrapados en la mente de carne. La mente de Sí. carne es un mecanismo, pero el verdadero ser es una mente que es eterna, es eternamente clara, eternamente pura, y el ser humano que entiende desde la mente luz no sabe lo que sabe, solo lo puede recordar. Giselle, te quiero hacer una pregunta porque lo que contaste que te pasó es muy bravo, ¿no? En la vida. Y vos veías todo esto en este túnel. Son varias preguntas, pero porque la verdad que es fuerte lo que te pasó. ¿Vos pensás que todo esto que pasaste estaba planeado ya? Es un plan, claro que sí, es un plan, pero no se puede entender desde nuestra mente racional. Solo se puede entender desde una experiencia extrasensorial. Se puede entender desde una experiencia fuera de la materia. Desde la materia estamos en una cárcel mental. Si nosotros pretendemos entender todo desde los pensamientos, da igual si eres muy inteligente, muy culto, muy estudiado o poco, cualquier mente racional, cualquier pensamiento humano no llega a recordar el plan perfecto. No es una frecuencia que no llega ahí. De la única manera en que un ser humano puede recordar el ser de luz que es entrando en una conexión de silencio absoluto. Pero para llegar ahí hay que saber sostener el ruido mental. Entonces, ahí en esa luz, en el momento en que yo llego a esa luz, yo sé que llego a casa y esa casa soy yo soy esa casa. Yo sé que llego a Dios, a la fuente de vida, creador, creadora de vida, y al mismo tiempo sé que Dios está en mí. Yo sé que llego a mi familia, ahí estaba mi familia, mi verdadera familia original, antes de nacer en la tierra y antes de vivir todas estas vidas en la tierra, pero al mismo tiempo la familia, yo soy también la familia. Es una O sea, sensación, cuando vos llegás a un lugar, no es un lugar, es una dimensión que solo es luz, pero hay seres de luz está y bien, es un te hogar quería de preguntar luz. eso porque viste que cada uno vive experiencias cercanas distintas. Entonces, algunos ven un lugar hermoso, con bosques, qué sé yo, animales, eh, otros pasan esto que te pasa a vos. O sea, eran seres, eran pura luz lo que vos veías, Sí, pero sabías quiénes eran. si yo lo tuviera que expresar ahora, porque yo sé que mañana tengo más información y recuerdo mucho más y lo asimilaré mucho más, pero hoy te puedo decir que conecté con una dimensión que unifica las dimensiones. Ese túnel fue un viaje por muchas dimensiones, pero no me quedé en esas dimensiones. Todas esas dimensiones fueron el camino directo para llegar a esa dimensión, esa realidad de unidad total. Es una realidad de unidad total en donde está claro que ese túnel está sostenido por la luz. Yo me sentía sostenida por una familia de luz,
un viaje de luz, pero no, la prioridad no era reconocer una figura. Entiendo que mi conexión fue, la prioridad era la totalidad, era la unidad total. Y aunque eran como en ese encuentro con la luz, con la fuente de luz, la comunicación fueron muy pocas palabras. Te podría resumir que fueron 4 frases, pero esas frases, si lo quisiera traducir en el lenguaje humano, podría sacar libros, libros, libros y libros. Es un lenguaje de eternidad, es un lenguaje de unidad completa, y lo que sí es que en esa comunicación yo supe que volvía precisamente a abrir, a facilitar este viaje a la fuente, ese viaje interior directamente con la fuente a la humanidad, no a una persona, no a un grupo de personas, no solo a mi familia biológica, a la humanidad. Entonces yo supe que era un portal de conexión entre el cielo y la tierra, que para nuestra mente racional el cielo está arriba y la tierra está abajo, pero desde esa experiencia SM, el cielo está dentro en una vibración muy elevada de conciencia, reinos superiores, pero el cielo está dentro y la tierra es esto. La tierra es este cuerpo que es una célula del planeta Tierra. Y también supe que en cuanto volviera al cuerpo físico, el cuerpo iba a sanar completamente, completamente, sin medicamentos. Sencillamente iba a ser un proceso natural para yo poder asimilar este cambio de vibración en mi campo, en mis células, en mi ADN. Hubo una operación, así como aquí en la Tierra hay operaciones o cirugías en donde hay un bisturí y se quita y se pone y se cose. Ese viaje para mí fue una operación de luz, una operación de totalidad, de realidad, porque lo que percibimos aquí existe, pero lo que es en la luz es realmente la realidad. es, y además entendí que los seres humanos estamos preparados para nacer en conciencia, es decir, en este momento el planeta, uno de los mensajes que recibí en esa luz, en ese hogar de luz, es que los seres humanos estamos naciendo en conciencia, la Tierra está dando a luz a una nueva humanidad y los seres humanos nos estamos convirtiendo en una nueva humanidad según vamos muriendo en esas creencias. O sea, el ego muere para que la materia se sutilice, eleve la vibración y ya no vayamos por la vida creyendo que sabemos vivir, sino siendo vida en este cuerpo físico. Y por eso la escuela online tiene el nombre miesm.com, porque si en el 75 un médico escribió un libro que hablaba sobre la experiencia cercana a la muerte y de alguna manera se registró este término SM porque era la vida más allá de la vida, más allá de la muerte. Mi SM es nacer en la luz sin tener que morir en el cuerpo físico. Aunque yo tuve que morir para poder traer ese mensaje, esa realidad, mi invitación no es a morir para vivir, sino entender que lo que estamos viviendo ha sido una rueda en donde esa rueda era un proceso de nuestra historia en donde moríamos, nacíamos, moríamos, nacíamos, moríamos, nacíamos. Y lo que está saliendo, lo que está pasando ahora es que salimos de la rueda cerrada, del círculo cerrado, de morir, nacer, a morir en el ego para renacer en el mismo cuerpo y ya no es un círculo cerrado, sino un ciclo de vidas, es una espiral. Pero ahí porque está muy bueno lo que está diciendo. Es como por decir algo, un bucle,
estás hablando, que se vuelve a repetir, porque estás hablando que renaces en el mismo cuerpo. ¿Entendí bien? Renacer en el mismo cuerpo, pero claro, tú me estás entendiendo desde los Pero, conceptos tradicionales. sí, claro, por eso estoy preguntando, o Claro, sea, y, claro, de lo ahora yo, tradicional. claro, y yo ahora me explico un poco mejor con relación a renacer. Yo, por ejemplo, en la escuela estoy siendo testigo de los casos de las personas, de los miembros de la escuela. Por el momento son muy pocos miembros porque esto es algo que o lo sientes o no sostienes. Desde la razón, esto no tiene ni cabeza ni pies. Pero las personas, los miembros de la escuela, en la escuela hay 3 módulos de estudios y estos 3 módulos tienen herramientas de autoconciencia en donde la propia persona, esto es un autoservicio, la persona tiene un material y lo saborea, lo entiende y lo practica a su ritmo, a su manera, y el beneficio abre su conciencia. Y mientras más abrimos, despertamos la conciencia, menos controlados por la mente racional. Y esto, despertar la conciencia, despertar la conciencia del verdadero ser y salir de la razón y el pensamiento humano, es como cuando tenemos un vaso con aceite y de la única manera no se trata ni de vaciar el vaso ni de despreciar el aceite, se trata de ir poniendo agua al vaso y más agua, más agua, más agua hasta que llega un momento en que el aceite sale, pero porque hay mucha más cantidad de agua que lo que había de aceite. Entonces, es un proceso que la base es voluntad propia, constancia por iniciativa propia, trabajo práctico, constante, diario, por atención y presencia propia. Es decir, no vale si yo vigilo a alguien o le digo a alguien lo que tiene que hacer. Esto es totalmente natural. Entonces, Sí. en la escuela, además de haber herramientas de autoconciencia, hay unos encuentros para poder compartir desde el silencio pleno interior, en donde se expande este campo, este portal que traigo. Las personas pueden entrar sin darse cuenta, se dan cuenta porque la sensación de paz, de comprensión, de alegría se siente y es real. Pero es difícil darte cuenta porque estamos acostumbrados a sufrir, a luchar o a esforzarnos o a sacrificarnos para obtener un resultado. Entonces, lo que está pasando en la escuela es que estas personas están dejando de vivir controlados por el miedo propio, por las creencias limitantes, y están encontrando respuestas que se despiertan. Y son respuestas que te hacen darte cuenta que estaban en ti, es una sabiduría en ti, es una verdad tan natural que te sorprende de lo natural que es y te sorprende que no las supieras, que las hubieras olvidado. Y eso lleva a que las personas vivan con mucha más calidad de vida, mejoren en sus relaciones en todos sus aspectos y tengan cambios totalmente acordes en donde nadie va a asumir la responsabilidad de un error, sino que todo lo contrario, las personas hacemos cambios porque tiene sentido para cada uno. Entonces, el nacer, el nacer sin tener que morir en el mismo cuerpo es un cambio de vida de pasar de vivir normal a vivir con plenitud, en plenitud. Entonces, no es sufrir, es entender cómo salir del sufrimiento. Y lo más difícil es darnos cuenta que lo que llamamos normalidad es una vida sacrificada de lucha y sufrimiento. Totalmente. Te hago una pregunta. Estás en ese túnel, ves la historia de tu vida y de tus otras vidas en pantallas, imágenes, llegas a un lugar donde están unos seres de luz. Cuando vos vivís todo eso, ¿sentís la necesidad de decir, quiero volver voy a llamarlo así, a la tierra, a este plano? En mi caso, todo ese viaje, cuando yo me vi en el cuerpo, sí sentí necesidad, sí sentí al yo humano como esa huella, como esa, como cuando
estás acostumbrado a pensar. Entiendo que ese instante en el que se separa, mi cuerpo físico queda en la cama y yo estoy arriba, mi cuerpo físico todavía tiene algo de poder de decir, no puede ser, necesito volver, no me puedo morir. Pero fue rapidísimo y en cuanto dije, me he muerto, no puede ser, ahí empezó el viaje. Y en ese viaje estuve tan presente, había tanta información que no había tiempo ni espacio para preocuparme, para pedir, para necesitar, para... No, era presencia pura. Y cuando llegué a esa luz y me convertí en esa luz total, no era que necesitara volver, era que sabía que iba a volver. Y no era que quisiera quedarme porque era perfecto todo y era lo más maravilloso, es realmente la perfección, es la armonía total, aunque era lo más bonito que se puede sentir y sigue siendo porque yo sigo viajando ahí, pero ya no de esa manera. Entonces, aunque es lo más divino y universal que puedes llegar a sentir, porque lo sabes todo, la sensación es que lo sabes todo y a la vez no necesitas saber nada, porque lo que no sabes, sabes que es perfecto. Entonces, aunque era esa sensación de perfección, no había apego, no había lástima, no había tristeza de abandonar algo o de perder algo. En ese túnel y en esa luz no había emociones, habían sentimientos de totalidad, de incondicionalidad, de abundancia, de riqueza, de plenitud. No habían emociones de carencia o de exceso de algo, nada. Fuerte. A todo el mundo le pasa lo mismo lo que vos comentás, ¿eh? Me imagino que has escuchado varias experiencias cercanas a la muerte. En un momento vos hablaste que somos multidimensionales. Corregime si me equivoco con lo que digo. ¿Qué quieres decir con esto? Que a la par que estamos, por ejemplo, en este plano, estamos en otras dimensiones. Es que no estamos, somos más dimensiones, porque estar en cuerpo físico está aquí, el cuerpo físico está aquí, pero el ser es más dimensiones a la vez. Y hay una cosa, y es que cuando volví al cuerpo, fue un momento también muy fuerte, muy fuerte, porque el cambio de frecuencia, de sensación, es, es un viaje, un aterrizaje también importante, porque no es un aterrizaje forzoso, es perfecto, no es que digas, a ver cómo me acomodo en el cuerpo, tengo que meterme como si fuera un guante, no, la unidad es perfecta, la suavidad, la delicadeza es lo más bonito que se puede sentir en un cuerpo físico, decir, wow, la vida, es la vida, he traído conmigo, la vida está y es conmigo. Y en ese momento, cuando entro en el cuerpo, mi cuerpo hizo un movimiento como si, yo lo recuerdo, lo más parecido es cuando en alguna película he visto que no sé si es así, pero en las películas he visto que cuando una persona lo sacan del agua porque se ha ahogado y lo sacan y le empiezan a sacar el agua y a reanimar, esa persona en el momento en que saca el agua así como una convulsión, pues yo tuve ese movimiento involuntario de convulsión, pero sin sacar agua. Pero sí que se me salieron las lágrimas. Se me salieron las lágrimas porque cuando yo me morí, yo no podía, no tenía fuerza para levantar, para abrir los ojos, para mover mis párpados. No tenía fuerza para mover el cuello, para moverme de un lado a otro. Entonces, esa sensación de que mi cuerpo se moviera tan fuerte, tan rápido, involuntariamente, me ayudó a asimilar
la experiencia a decir, es verdad, he muerto y estoy viva otra vez en el mismo cuerpo. Y estuve así, que se me salían las lágrimas, no te puedo decir cuánto, porque ese viaje fue un viaje en la eternidad. Ahí me di cuenta que aquí en la materia creemos que existe el tiempo y el espacio, pero en ese viaje sabemos y recordamos que eso es solo una percepción humana. Bueno, una percepción, pero la realidad es que no hay tiempo y espacio, todo Sí, sí. es eternidad. Y entonces estuve ahí no sé cuánto hasta que llegó mi marido y ahí sí que hubo una comunicación telepática que él no fue consciente ni se acuerda, pero yo sí, porque como yo estaba en un estado de que estaba muy mal mi cuerpo, yo no podía hablar, no me salían palabras. Y recuerdo que mi marido cuando llegó tuvo que ver algo muy diferente, por ejemplo, que tenía los ojos abiertos y que posiblemente los tenía brillantes por la alegría, el amor, las lágrimas. Entonces, él no fue consciente de ese cambio de muerte a vida, pero sí lo que me dijo fue, ¿qué ha pasado? Y yo por dentro estaba diciendo, ha sido un encuentro con Dios. Y su manera de responder, su comportamiento, me daba a entender que me estaba entendiendo, pero él no era consciente de esa comunicación telepática. Y yo a él le pedí, él me preguntó, ¿quieres que te prepare algo? Porque él era el que me preparaba la comida. Pero el solo hecho de que me lo preguntara ya era una respuesta de esa comunicación telepática, porque ya estábamos en una situación en donde él no me preguntaba qué me iba a preparar, directamente me lo preparaba. Wow. Entonces, él me preguntó, ¿qué te puedo preparar? Y yo le respondí, calabaza al vapor y un poquito de sal, porque yo llevaba más de 5 meses sin tomar sal, sin comer Claro. prácticamente nada cocinado, todo era crudo, todo era líquido. Y resulta que él me lo preparó. Yo recuerdo que algo de sonido salió para decir sal, porque eso también fue impactante. Yo quería hablar, pero mi cuerpo físico todavía no estaba del todo con toda esta información asimilada. Yo sí que estaba llena de vida y sabía que me iba a sanar totalmente, pero el cuerpo físico todavía estaba en mal estado. Entonces no me salían las palabras ni se me movía la boca y hice un esfuerzo y algo de sonido salió con la palabra sal. Pero mi marido fue directamente, hizo la calabaza al vapor con sal y me la preparó. A mí me confirmaba que él estaba haciendo, entendiendo perfectamente esta comunicación telepática, pero él no la recuerda y es como si no lo hubiera vivido. Y aunque yo se lo diga, su mente racional no se lo puede creer. Sí, es que pasan esas cosas y uno lo deja pasar así nomás. Y es verdad que la comunicación telepática existe, pero capaz no le prestó atención tu marido en ese momento. Eh, ¿Qué pasa con tu enfermedad? Pues los siguientes 4 meses fueron muy rápido el cambio porque yo sí que pude empezar a hablar posiblemente al siguiente día. No era hablar mm, en condiciones, pero salían palabras. Eh, en esa semana empecé a incorporarme. Fueron cambios muy rápidos que parece que fuera lento, pero es que acordémonos que no había movimiento. Entonces, Claro. en esa semana sí hubo cambios en el movimiento, muy lento, pero durante esos 4 meses ya necesité 4 meses para poder caminar pasitos cortos, despacio, pero podía caminar. La caminata más larga, ya hacía caminatas de la cama al baño, por ejemplo, pero por ejemplo el siguiente mes al salón y al siguiente mes al portal y al siguiente mes ya me podía sentar en un banquito en el parque en compañía de mi marido, o sea, él me acompañaba. Y en agosto, la SM fue en abril y en agosto iban sucediendo cosas
y ahí fue algo muy importante, y es, de manera totalmente natural, se fluyeron situaciones y llegó a nuestra vida una persona que nos recomendó, la persona que nos traía la verdura orgánica y la fruta orgánica a casa, nos recomendó un hombre que hacía sesiones de kinesiología integrativa, y fuimos. Y ahí, en esa sesión, también fue una ayuda para poder asimilar toda esta experiencia cercana a la muerte. Y recuerdo que esa sesión, que posiblemente lo normal es que dure 1 hora, la nuestra duró 2, 3 horas, casi 3 horas. Y después de esa sesión, yo fui al baño 8 veces. Mi intestino estaba que no funcionaba. Durante 6 años no funcionó. Porque después de ese mes de muchas pruebas, así como en el primer año había tomado mucho medicamento para retener, después de este mes de pruebas, en donde mi intestino estuvo vacío mucho tiempo, tuve un síntoma, y es que ya no, el intestino como si se hubiera paralizado, si se hubiera dormido, como si todo ese medicamento que no hizo efecto durante el primer año hubiera hecho efecto durante los otros 5 años. Y entonces me empezaron a dar muchos laxantes, no funcionaban, una alimentación de todas no funcionaba, y era un tema de enemas, de hidroterapias, de colon, cantidad de cosas para poder vaciarlo, porque no había manera de hacerlo natural. Entonces, en esta sesión el intestino funcionó, y además, a nivel general, el equilibrio, la vitalidad, el movimiento, recuerdo que fue el 5 de agosto del 2015, que fue ya la confirmación, en donde ya empezó muy rápido el cuerpo a sanar. Claro que fue en compañía de este tipo de persona, de vínculo. Yo sé que esta persona sí es un ser humano, pero también es parte de ese plan de todas estas sincronicidades, que en la vida de cada uno es perfecto. Como fue tan fuerte el cambio en esa sesión, yo empecé a estudiar kinesiología integrativa. Era una formación de 2 años para entender lo que yo había vivido en esa primera sesión, y en cuanto empecé a estudiar, empecé a practicarla, y directamente me dediqué a hacer sesiones a todas las personas que conocía. Y yo sabía que, aunque aparentemente era una práctica de esa formación y de muchas otras formaciones que empecé a hacer con todo lo relacionado a la espiritualidad, a, a, a la conexión con nosotros mismos, a conocer la conciencia que realmente es en nosotros, realmente era el campo electromagnético, esa realidad, esa luz que se había despertado en mí, era así de natural. Y el caso es que al muy poco tiempo de empezar con esas sesiones de kinesiología para poder entender lo que había ahí en las alergias, en el intestino, en todo, yo empecé, por ejemplo, sentía tanta fuerza y tanta vitalidad que, por ejemplo, en la segunda sesión, que fue 15 días después de la primera, este hombre me dijo: ven dentro de 3 meses. Yo en 15 días volví, porque dije, ya me siento mucho mejor, pero quiero más. En esa segunda sesión yo le dije a mi marido: tengo tantas ganas de mover el cuerpo que quiero jugar pádel. Y era impresionante la energía. Jugamos pádel 10 minutos. Hasta ahí Un llegó la montón, fuerza un montón. y la vitalidad, pero fue un partido, o sea, fueron 10 minutos como si nunca hubiera estado enferma. El caso es que durante el primer año yo, en compañía de la conexión interior y esta persona que me ayudó a entender ese proceso, y bueno, en compañía de mi marido y de muchas situaciones, pues se fueron presentando personas acordes a todo este proceso. En un año yo confirmé que ya nada me hacía daño, nada, no tenía ninguna alergia, ninguna intolerancia. Mi cuerpo se recuperó totalmente, mi intestino funcionaba perfectamente,
es como si no hubiera huella de la enfermedad. Lo único que sí que duró más el proceso era, de alguna manera, sentía que al principio la ida al baño era como la de un bebé, o sea, que no podías decir, ya iré al baño. No, si el intestino decía baño, al baño. Pero sí que la madurez del intestino fue muy rápida y ahora mismo pues llevo 10 años sabiendo que mi cuerpo es sano, está sano y la autosanación Bueno, está despierta. qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno. Le da mucha esperanza a mucha gente que te debe estar pasando lo mismo. Giselle, tenés tu centro. La gente que quiera contactarte, ¿cómo hace? La página web es www.mism.com, mism.com. Y ahí hay una pestaña de contacta o hablamos o directamente está toda la información de lo que es el proceso de autoconciencia, que es hacer ese viaje hacia adentro sin tener que morir físicamente. Es decir, que una SM me llevó a mí a recordar que todos podemos conectar con esa luz de unidad total que no separa el cuerpo del espíritu, no separa el cuerpo del alma y el espíritu. Es sencillamente estudiar nuestra conciencia, pero desde la conciencia. No es estudiar como nosotros entendemos que es leer libros, no. Esta escuela tiene herramientas para nosotros experimentar con y en conciencia, no con y desde la razón y los pensamientos. No es positivismo, no es cambiar un programa por otro, no. No es olvidar lo negativo y ser solo, yo qué sé, no es una espiritualidad de convencernos ni de creer que lo podemos hacer mejor, no. Es una escuela en donde encuentras herramientas, en donde aprendes a darte cuenta qué es conciencia y qué es pensamiento, qué es real y qué es un programa repetitivo, creencias limitantes que nos llevan a traer situaciones en nuestra vida en donde se repite, se repite, se repite lo mismo y nos convencemos de tener que vivir atrapados en el tiempo y dependiendo de un espacio lineal. Es una escuela en donde salimos de nuestras creencias limitantes, pero de una manera única. Entonces, ese viaje se hace de la manera más acorde a cada uno. Y de hecho, el primer módulo de estudios lo puedes hacer en 3 meses, en 6 meses o en 12 meses. Pero realmente esa herramienta de autoconciencia sí es una prioridad. Este viaje hacia el ser en ti, el verdadero ser en ti, si lo haces como una prioridad, lo haces en 40 días. Pero también depende del proceso, del punto en el proceso en el que estamos. Entonces, no digo esto para sentirnos mal, sino para darnos cuenta que es una manera también de darnos cuenta lo atrapados que estamos en el tiempo, porque a veces no sacamos tiempo para la prioridad, que es ir ahí, a esa totalidad, a ese estado de paz, porque cuando en la escuela yo hago encuentros de silencio pleno interior y están ahí todos los martes, todos los miércoles y todos los sábados solo para los miembros que quieran, no es una obligación. Y cuando yo hablo del silencio pleno interior, nuestra mente racional piensa que silencio pleno interior es aguantar el silencio, obligarnos a callar o aburrirnos o estar ahí perdiendo el tiempo. Y no tiene nada que ver ese silencio desde la mente racional al silencio pleno interior. Pero no hay manera de explicarlo. De la única manera en que podemos experimentarlo es practicándolo y teniendo esa paciencia y esa prioridad, constancia de valorar los avances. Son muy sutiles, muy naturales, pero trascendentales y eternos. Así que Bueno, eso, también tengo un canal de YouTube, en Facebook,
y en Instagram, en donde estoy compartiendo constantemente vídeos de mi propio Sí. proceso de autoconciencia. Lo que vamos a hacer es, como hacemos en todos los videos, en la descripción del video vas a poner todos tus canales, toda tu forma de contacto, para la gente que esté interesada. Bueno, te pueda contactar con más facilidad y no esté buscando desesperado dónde ubicarte. Yo, Giselle, perdón, Leo, perdón, Giselle, te quiero agradecer, me parece súper interesante lo que decís, súper interesante, la verdad que es atrapante, una experiencia muy fuerte, todo lo que viviste. Tenés una palabra una voz muy cálida, que está buenísimo también, porque ayuda. Yo creo que la voz y cómo lo comunicás, lo tenés todo. Lo tenés todo, la verdad, completa. Te quiero agradecer mucho esta grabación, este video. Creo que le va a servir a mucha gente, siempre digo lo mismo. Si ayuda a una persona, ya es un montón. Creo que cumplís un papel fundamental en esta vida para mucha gente. Sin duda tenés algo de ángel enorme, sin duda. Y Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias por la escucha, por la confianza, por la apertura. Quiero darle importancia a algo que valoro en esto que acabas de decir, y es que desde el 2015 hasta el 2020 yo estuve acompañando en sesiones a muchas personas de manera individual, muchas personas, para entender, profundizar en sus propios miedos, pero desde la paz absoluta y sin tener que sufrir ni sacrificarte ni pasarlo mal, sencillamente desde el silencio, con unas preguntas que nacían desde la verdad para sentir lo sagrado en cada uno, para sentir lo divino. No profundizamos en el miedo para sentirnos mal, profundizamos en el miedo sabiendo que es desde la esencia divina en ti, para que reconozcas que desde la esencia divina y sagrada en ti, desde esa luz pura en ti, abrir un miedo es totalmente sanador, se disuelve todo miedo, todo dolor. Y fui testigo de todos esos procesos de autosanación de estas personas, y en el 2020, por ejemplo, tenía mi agenda llena, muy llena, a 4 meses por delante. Mis sesiones eran de 2 horas, pero agendadas 4 meses atrás. Trabajaba, hacía sesiones todo el día, los fines de semana, todo el tiempo, y ya no tenía vida personal, era ayudar, y me di cuenta que no estaba dando el mensaje real y que no es que yo ayude a autosanar. El mensaje es mucho más grande que todo esto. Conocer y ser la conciencia de luz en este cuerpo físico incluye la autosanación, pero no es para autosanar. La autosanación es un extra, algo, es consecuencia de conectar directamente con la fuente de vida. Entonces, por eso en el 2020 ya no hice más sesiones y escribí una herramienta de autoconciencia, que fue el primer libro. En ese libro no solamente es un viaje hacia la lectura de tu propio libro de la vida, pero no como creemos, no tiene nada que ver con teoría, tiene que ver con sentir la luz en ti, sentir la divinidad en ti, y está acompañado de 144 cartas para que sientas una comunicación, puedas discernir qué es un pensamiento, qué es una emoción y qué es el verdadero amor, el verdadero poder de sentir, el verdadero poder de ser uno con la verdad que nos aclara todas nuestras dudas. Este primer libro no se entendió. Entonces, no se entendió porque desde la razón y leído como un libro más, no se entiende. Y si se lee sin el acompañamiento de práctica, tampoco. Entonces, canalicé otro libro. Hablo de canalizar porque no es un libro que hubiera escrito desde la mente. Este libro eran horas y horas de escribir,
para escribirlo tuve que dejar de trabajar, tuve que dejar de ingresar dinero, tuve que dejar mi vida fue centrada en ese libro, porque cuando intentaba escribirlo, volver a empezar era volver a entrar, pero cada vez que entras nuevo. Entonces, para poder escribir ese primer libro de 144 páginas y acompañado de 144 cartas, me senté a escribirlo un viernes y terminé de escribirlo un domingo, sin prácticamente dormir, sin prácticamente comer, sin prácticamente... Mi mayor descanso y mi mayor alimento era la propia conexión con la fuente de vida. Y ese libro, supe que era la estructura del libro, pero duré más o menos unos 6-7 meses más, en total unos 9 meses, para poder escribir ese libro y para poderlo imprimir. Y yo estaba convencida a nivel racional, mi yo humano decía, bueno, pues aquí está todo. Pero resulta que no, porque en el 2024 canalicé otro libro que es mucho más cortito, de páginas, y esa es la otra herramienta de autoconciencia, que es Cuarentena de Liberación. Son 40 verdades para practicarlas. Y ese viene en un ebook y en un audiolibro, porque no es suficiente leerlo, también es importante escuchar, pero desde otra apertura. No es oír, es escuchar la conciencia en ti. Y en el 2021, cuando imprimimos el primer libro se llama Yo soy la voz del alma, y no porque yo, Giselle, sino la presencia yo soy en cada uno de nosotros, ese yo soy que es unidad, que es uno con la totalidad. El segundo libro fue Cuarentena de Liberación. También abrí una página web que se llamaba así, Yo soy la voz del alma, y era también una escuela, pero en el 2024 canalicé otra herramienta de autoconciencia, que es esta, que es mism.com, porque además de ser una escuela, realmente es el tercer módulo de estudios de la escuela, en donde vives esa experiencia de pasar de esa concepción desde el pensamiento, la creencia, la razón, y empiezas a percibir más allá de la materia. Ya no entiendes desde los conceptos tradicionales y conocidos en el mundo de la materia, entiendes desde el ambiente universal. Y entiendes que el poder de autosanar sencillamente es consecuencia de una integridad y coherencia con tu propio ser, con tus propias intenciones, con tus propias emociones, sentimientos y actos. No es tan fácil. Sí, es decir, si queremos acceder desde aquí, es imposible, pero si accedemos desde esos encuentros de silencio con nuestra respiración, es totalmente simple, natural, accesible para todo ser humano. No tiene condición, no, es parte de nuestro propósito, y todos los seres humanos estamos caminando este encuentro con nosotros mismos. Entonces, el mensaje más importante es, independientemente a si queremos visitar la escuela o no, lo más importante es recordar que lo que creemos que somos es solamente una parte. El ser que realmente somos es total, es eterno, es divino, es amoroso, es completo, es más allá de lo que nos podemos imaginar. Todos, sin excluir a nadie. Bueno, muy lindo, en serio, Giselle, muy lindo. Me encantó hacer este video con vos. Te vuelvo a agradecer. Vamos a poner en la descripción del canal todos los contactos y dónde pueden conseguir los libros también. Y el que quiere se contacta con Giselle, y también en su página de YouTube, en su canal de YouTube. Los libros solamente están dentro de los módulos de la escuela, porque los primeros 2-3 años tenían acceso fuera de la escuela y no entran en contexto. Entonces ya es material de la escuela y es todo el proceso de autoconciencia.
Ok, ok, perfecto. Mi querida amiga, como dice mi amigo Cristian Argüello, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, me encantó hablar con vos. Ojalá podamos hacer otro video para que puedas bajar mucha más información a la gente. Gracias a todos, gracias por acompañarnos como siempre. Compartan este video, es muy lindo escuchar a Giselle y estoy seguro que mucha gente le va a hacer bien escucharla. Estoy seguro. Suscríbanse a su canal, contáctenla y compartan el material. Compartan y suscríbanse, que es gratis. Tanto en el canal de Giselle como en mi canal. Suscribirse es gratis, no cuesta nada. Se suscriben, ponen la campanita y les llega el video. Cada vez que subimos un video les llega. Y nos necesitamos, tanto Giselle como yo, nos necesitamos para que llegue cada día más gente, más gente, más gente y se da a conocer estos mensajes. Así que muchísimas gracias, Giselle, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto. Un abrazo, Adriano. Chao, hasta luego.